Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hola, ¿qué tal? Soy Carlos. Y yo soy Laura. Estamos muy contentos de estar aquí de nuevo con vosotros para practicar español juntos. Exactamente. Nuestro objetivo aquí es ayudaros a aprender español de una manera natural y divertida, como si estuvierais hablando con amigos. Usamos conversaciones reales sobre temas del día a día. Sí, porque creemos que la mejor forma de aprender un idioma es escuchándolo y usándolo en situaciones de la vida real. Y una cosa muy importante antes de empezar. Dime, Laura, ¿qué cosa? Recuerda que puedes activar los subtítulos en tu propio idioma si te resulta difícil seguirlo en español. Es una ayuda extra para que no te pierdas nada de la conversación. Muy bien recordado. Es una herramienta muy útil, sobre todo al principio. Bueno, ¿estamos listos para empezar? ¿Cuál es el tema de nuestra conversación de hoy, Laura? Pues claro que sí. Hoy tenemos un tema súper práctico, algo que hacemos todas las semanas. Hoy nos vamos de compras al supermercado. Me parece una idea genial. Ir al supermercado es una cosa muy necesaria y saber cómo hablar en esa situación es muy importante si vives o viajas a un país de habla hispana. Eso es. Así que en la conversación de hoy vais a aprender vocabulario sobre comida, frases para pedir productos, cómo hablar de cantidades y mucho más. ¿Preparados? Preparadísimos, vamos al supermercado. Bueno, Carlos, ya estamos aquí. Hemos entrado en el supermercado. Lo primero que necesitamos es un carrito, ¿verdad? Sí, un carrito para las compras o una cesta. Una cesta es más pequeña. Si vamos a comprar pocas cosas, usamos una cesta. Pero hoy creo que la lista es larga, así que mejor un carrito, que es más grande y tiene ruedas. Tienes razón, la lista es bastante larga. Vale, ya tengo el carrito. Ahora, la pregunta más importante. ¿Qué necesitamos comprar? Pues mira, he apuntado la lista en el móvil. A ver, la abro. Aquí está. Lo primero que aparece en la lista es fruta. Necesitamos comprar fruta. Perfecto, pues vamos a la sección de frutas y verduras. Normalmente está al principio del supermercado. Es la primera sección. Sí, mira, aquí está todo. ¡Cuántos colores! Me encanta esta parte. Es muy bonita. A ver, la lista dice que necesitamos manzanas. ¡Qué bien! Me encantan las manzanas. Mira, aquí hay de varios tipos. Hay manzanas rojas, que son más dulces, y manzanas verdes, que son un poco más ácidas. ¿Qué significa ácido, Carlos? Buena pregunta. Ácido es un sabor, como el sabor del limón. No es dulce. Las manzanas verdes tienen un punto ácido que a mí me gusta mucho. ¿Compramos de las verdes? De acuerdo, compramos manzanas verdes. ¿Cuántas compramos? ¿Qué te parece un kilo? 1 kilo me parece una buena cantidad. Perfecto. 1 kilo de manzanas verdes, por favor. Aunque aquí, como es un supermercado grande, las cogemos nosotros mismos. No tenemos que pedirlas. Un momento, Carlos. Acabas de decir algo muy importante para nuestros amigos que aprenden español. Has hablado de un kilo. Vamos a explicar esto un poco. Claro, es una palabra clave. Cuando compramos productos que se venden por peso, como la fruta, la verdura, el pescado o la carne, usamos medidas de peso. La más común es el kilo. 1 kilo son 1000 gramos. Exacto. Podemos pedir un kilo de manzanas, 2 kilos de patatas, etc. También podemos pedir menos de un kilo. Por ejemplo, medio kilo, que son 500 gramos. O podemos usar los gramos directamente. Quiero 200 gramos de queso, por favor. Muy buena explicación. Así que podemos usar kilo o gramos. También, a veces, podemos comprar la fruta por unidades. Por ejemplo, podemos decir, quiero 6 manzanas en lugar de 1 kilo. Depende de la tienda.
Exacto. En este caso, vamos a coger aproximadamente 1 kilo. Meto varias manzanas en la bolsa y listo, ya tenemos las manzanas. ¿Qué más fruta hay en la lista? A ver, plátanos. Necesitamos plátanos. Son muy buenos para tener energía. Y son de Canarias, los mejores. Sí, son muy fáciles de comer. Mira, aquí están. Hay muchos. Cogemos unos cuantos. ¿5 plátanos está bien? Sí, 5 plátanos es perfecto para los desayunos de la semana. Ya está. Manzanas y plátanos listos. ¿Necesitamos algo de la sección de verduras? Sí, claro. Para la cena de esta noche he pensado en hacer una ensalada, así que necesitamos tomates, lechuga y una cebolla. ¡Qué buena idea! Una ensalada es una cena ligera y muy sana. Vamos a buscar los tomates. Mira, aquí están. Mira la variedad de tomates que hay. Hay tomates pequeños, los tomates cherry. Hay tomates más grandes para ensalada, tomates pera. ¿Cuáles prefieres tú? Para la ensalada, los mejores son estos grandes y redondos. Parecen muy jugosos. Cogemos 4. 4 tomates me parece suficiente. No necesitamos más. ¡Ojo! Otra palabra súper útil que has usado. Laura, ¿puedes explicar qué significa? Por supuesto, suficiente es una palabra que usamos para decir que una cantidad es la correcta, la adecuada. No es demasiado y no es demasiado poco. Es la cantidad justa que necesitamos. Exactamente. Es como decir bastante. O es la cantidad correcta. Si Laura dice 4 tomates es suficiente, quiere decir que no necesitamos 5, porque sería demasiado. Y 3 serían pocos. 4 es el número perfecto para nuestra ensalada. Es una palabra que podéis usar en muchísimas situaciones. Por ejemplo, si alguien te sirve agua en un vaso, puedes decir, gracias, es suficiente cuando el vaso está lleno como tú quieres. Muy útil. Totalmente. Bueno, pues ya tenemos los 4 tomates. Ahora una lechuga. Esta de aquí parece muy fresca. La cojo. Y una cebolla. ¡Listo! La sección de frutas y verduras está completada. Genial. Vamos a ver qué más dice tu lista mágica del móvil. A ver, lácteos. Necesitamos ir a la zona de los frigoríficos. Necesitamos leche, yogures y un poco de queso. Vamos para allá. La zona de los frigoríficos es la zona fría del supermercado. Me encanta la sección de los lácteos, aunque siempre tardo mucho en decidirme. Es verdad, hay muchísimas opciones. Bueno, empecemos por lo fácil, la leche. Aquí está. ¿Qué tipo de leche cogemos? ¿Entera, semidesnatada o desnatada? Uf, pregunta importante. Vamos a explicar la diferencia, que es algo que puede confundir. Buena idea. A ver, amigos, esto es muy fácil. La diferencia está en la cantidad de grasa. La leche entera es la que tiene toda la grasa natural. Tiene un sabor más intenso. Luego está la leche semidesnatada, que tiene menos grasa. Es una opción intermedia. Y finalmente la leche desnatada, que tiene muy poquita grasa, o a veces un 0% de grasa. Exacto. Entera, mucha grasa, semidesnatada, un poco, y desnatada casi sin grasa. En casa, nosotros normalmente bebemos la semidesnatada, ¿verdad? Sí, es la que más me gusta. Cojo 1 litro de leche semidesnatada. ¿Listo? Ahora los yogures. Vale, hay yogures naturales, sin azúcar, y yogures de sabores, de fresa, de limón, de plátano, con trozos de fruta. La variedad es increíble. Hoy me apetece algo dulce. ¿Qué te parece si compramos un paquete de 4 yogures de fresa? Me parece perfecto. Los cojo. Leche, yogures y ahora tu parte favorita, Carlos, el queso. Jaja, lo has adivinado. Me encanta el queso. A ver qué encontramos por aquí. ¿Buscamos queso en lonchas para sándwiches o un trozo de queso para cortar? Hoy me apetece un buen trozo de queso. ¿Qué te parece un poco de queso manchego?
Es un queso español muy típico y está riquísimo. Gran elección. Y aquí podemos dar una pequeña nota cultural. El queso manchego es uno de los quesos más famosos de España. Es de la región de La Mancha, la tierra de Don Quijote. Efectivamente, es un queso hecho con leche de oveja y tiene un sabor muy especial. Es un producto con denominación de origen, lo que garantiza su calidad y que es de esa región. Muy recomendable si visitas España. Totalmente. Pues compramos un trozo. Este de aquí parece bueno. Unos 300 gramos, ¿vale? Perfecto, ya tenemos los lácteos. El carrito se va llenando poco a poco. ¿Qué es lo siguiente en nuestra lista? A ver, pan y huevos. Dos productos básicos que no pueden faltar en casa. Es verdad, el pan es fundamental. Muchos supermercados tienen una sección de panadería donde hacen el pan cada día. Huele muy bien. Sí, vamos para allá. Mira, aquí está. Voy a pedir el pan. Fijaos bien en cómo pide Laura. Es una forma muy común de hacerlo. Hola, buenos días. Quería una barra de pan, por favor. Muy bien, quería una barra de pan. Quería es una forma educada de decir quiero. Y una barra de pan es el formato más típico de pan en España. Ese pan alargado y crujiente. Eso es. También podríais pedir un pan de molde, que es el pan cuadrado para hacer sándwiches, o panecillos, que son panes pequeños individuales. Pero una barra de pan es la opción más clásica. Perfecto, pues ya tenemos el pan. Ahora, los huevos. Normalmente están cerca de la leche. Sí, volvemos a la zona de los frigoríficos. Aquí están. ¿Compramos una docena? Espera, otra palabra interesante. Docena. Una docena son 12 unidades. Si pides una docena de huevos, te darán una caja con 12 huevos. Correcto. Y si no necesitas tantos, puedes pedir media docena, que serían 6 huevos. Hoy creo que con media docena es suficiente. ¿Te parece? Sí, media docena está bien. Cojo la caja de 6 huevos. Pan, huevos, listo. ¿Revisamos la lista? Ya tenemos fruta, verdura, lácteos, pan y huevos. Sí, pero creo que solo nos falta una cosa de la lista principal de comida fresca. Necesitamos algo para el plato principal de la cena. La lista dice pollo. Ah, es verdad. Pollo a la plancha con la ensalada que vamos a preparar. ¡Qué rico! Pues vamos a la sección de carnicería. Vale, normalmente en la carnicería hay que pedirle a la persona que trabaja allí, al carnicero o la carnicera. Hola, buenos días. Póngame 2 pechugas de pollo, por favor. Perfecto. Atención a la frase que ha usado Carlos. Póngame. Esta es otra forma súper común y educada de pedir cosas en las tiendas en España. Sí, es muy directa, pero muy normal. Significa lo mismo que quisiera o me puede dar, pero es más corta y se usa muchísimo. Póngame 1 kilo de tomates. Póngame 200 gramos de jamón. Póngame 2 pechugas de pollo. Es muy natural. También se puede decir me pone 2 pechugas de pollo, por favor. Es otra variación muy común. El carnicero ya nos está preparando el pollo. Muy bien, pues ya lo tenemos. Genial. Ahora sí que creo que hemos terminado con la comida fresca. Pero la lista continúa. Necesitamos cosas secas. Por ejemplo, pasta y arroz. Es verdad, vamos al pasillo de la pasta y el arroz. Pasillo es la calle que hay entre dos estanterías en el supermercado. Mira, aquí está. Hay muchos tipos de pasta. Macarrones, espaguetis, lazos. ¿Cuál compramos? ¿Qué tal un paquete de espaguetis? Me apetece mucho comer espaguetis esta semana. Vale, cojo un paquete. ¿Y arroz? Necesitamos arroz también. Sí, un paquete de arroz redondo. Es bueno para muchos platos. Y ya que estamos en este pasillo, podemos coger un bote de salsa de tomate. Buena idea para los espaguetis. Fijaos en las palabras que usamos. Un paquete de pasta,
un paquete de arroz y un bote de salsa de tomate. El bote es de cristal. También hay productos en lata, como el atún o el maíz. Una lata es de metal. Hoy no necesitamos latas, creo. No, la lista no dice nada de atún. Vale, tenemos pasta, arroz y salsa de tomate. ¿Qué más? Ahora necesitamos ir a la sección de bebidas. Hay que comprar agua. Importante. ¿Agua con gas o agua sin gas? A mí me gusta el agua sin gas, el agua normal. ¿Compramos una botella grande? Mejor compramos un paquete de 6 botellas pequeñas. Así es más fácil para llevar al trabajo o al gimnasio. Tienes razón. Cojo el paquete de 6 botellas de agua sin gas. ¿Necesitamos algo más de aquí? ¿Zumo, refrescos? Un zumo es juice en inglés. Me apetece un zumo de naranja para el desayuno. Cojo un brick. Un brick o cartón es el envase de la leche o del zumo. Perfecto. Pues ya tenemos las bebidas. Nuestro carrito está muy lleno, Carlos. Sí, pero todavía faltan algunas cosas. Cosas que no son comida. Ah, es verdad. La lista también tiene productos de limpieza y de higiene personal. Exacto. Primero necesitamos papel de cocina y papel higiénico. Vale, eso está en otro pasillo. Vamos a buscarlo. Mira, aquí está la sección de limpieza del hogar. Aquí hay de todo. Jabón para la ropa, jabón para los platos. Nosotros necesitamos papel de cocina. Este paquete grande está bien. Sí, y también un paquete de papel higiénico. Este de aquí. Perfecto. Y ahora, lo último de la lista. Higiene personal. Necesitamos champú y pasta de dientes. Vale, eso es shampoo y toothpaste. Vamos al pasillo de al lado. Aquí está. Hay muchas marcas de champú. Yo uso este. Cojo una botella de champú. ¿Y la pasta de dientes? Aquí está. Cogemos esta. Oye, Carlos, me acabo de dar cuenta de una cosa. No hemos cogido sal. No está en la lista, pero no tenemos en casa. Es verdad. ¡Qué bien que te has acordado! ¿Y dónde está la sal? No la veo. Yo tampoco la veo. Creo que vamos a tener que preguntar a un empleado. Vale, es una situación perfecta para practicar. Voy a buscar a alguien. Ah, mira, allí hay una chica trabajando. Fijaos cómo se pregunta. Perdone, ¿me puede ayudar? Perdone es la palabra mágica para llamar la atención de alguien de forma educada. Perdone, ¿dónde puedo encontrar la sal, por favor? Muy bien, una pregunta directa y clara. ¿Dónde puedo encontrar? O también, ¿dónde está? Dice que está en el pasillo 4, al lado del azúcar. ¡Genial! ¡Qué fácil! Pues vamos al pasillo 4 a por la sal. Aquí está. Cojo un paquete. Ahora sí que sí, creo que hemos terminado. Vamos a repasar la lista por última vez. Manzanas, plátanos, tomates, lechuga, cebolla, leche, yogures, queso manchego, pan, huevos, pollo, pasta, arroz, salsa de tomate, agua, zumo, papel de cocina, papel higiénico, champú, pasta de dientes y sal. ¡Lo tenemos todo! ¡Qué bien! El carrito está muy lleno. Ha sido una compra muy productiva. Ahora toca la última parte, ir a la caja para pagar. Sí, vamos a la fila. A veces hay que esperar un poco. Mira, ya nos toca. Hola, buenos días. A Laura, ¿cómo pagamos? ¿Con tarjeta de crédito o en efectivo? Mejor con tarjeta, es más rápido. Vale, esta es otra situación clave. El cajero o la cajera seguramente os preguntará, ¿cómo va a pagar? Y las respuestas principales son, ¿con tarjeta o en efectivo? Efectivo significa pagar con billetes y monedas. Con tarjeta, pues con la tarjeta del banco. Hoy en día casi todo el mundo paga con tarjeta o con el móvil. El cajero está pasando todos los productos por el escáner. A ver el precio total. Son 68 euros con 20 céntimos. ¿De acuerdo? Aquí tienes la tarjeta. Ya está. El cajero nos pregunta algo, Carlos. Sí, nos pregunta, ¿necesita bolsa? Una pregunta muy importante hoy en día.
Cierto, es una nota cultural y práctica. En España y en muchos otros países, las bolsas de plástico del supermercado cuestan dinero, no son gratis. Es una medida para proteger el medio ambiente. Por eso, mucha gente lleva sus propias bolsas de tela o bolsas reutilizables de casa. Nosotros siempre las llevamos en el coche. Así que la respuesta es, no gracias, ya tenemos bolsas. Muy bien, pues ya hemos pagado y hemos guardado toda la compra en nuestras bolsas. Misión cumplida. Sí, ahora tenemos comida para toda la semana. ¡Qué bien! Ha sido una compra muy completa y creo que muy útil para todos los que nos escuchan. Hemos visto mucho vocabulario. Sí, y para que podáis practicar todo este vocabulario, os queremos proponer un pequeño ejercicio. Una idea fantástica. Queremos que participéis. Nos gustaría mucho saber qué compráis vosotros en el supermercado. Eso es, os lanzamos una pregunta. ¿Qué productos no pueden faltar nunca en vuestra lista de la compra? ¿Qué compráis siempre? Nos encantaría que nos lo contarais. Escribe un comentario debajo de este vídeo con 3 o 4 cosas que siempre están en tu carrito. Por ejemplo, en mi lista siempre hay café, pan, aguacates y chocolate. Exacto. Es una forma genial de practicar el vocabulario y de que nosotros conozcamos un poco más vuestros gustos. Animaos a escribir. Estaremos leyendo todos vuestros comentarios y con esto llegamos al final de nuestra conversación de hoy. Esperamos de corazón que os haya sido útil y que hayáis aprendido muchas frases y palabras nuevas para vuestra próxima visita al supermercado. Hemos repasado los nombres de alimentos, productos de limpieza, cómo pedir cantidades, diferentes formas de pedir un producto de manera educada, cómo preguntar dónde está algo y cómo funciona el proceso de pago. Si os ha gustado el vídeo y os ha parecido útil, por favor no olvidéis darle a me gusta. Un pequeño clic para vosotros es una gran ayuda para nosotros. Y si todavía no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Seguiremos trayendo conversaciones para que aprendas español de forma fácil y divertida. También vuestra opinión es muy importante. Si tenéis alguna idea para futuros vídeos, algún tema del que os gustaría que habláramos, dejadlo en los comentarios. Dejadlo todo en los comentarios. Leemos todas las sugerencias. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en el supermercado. Gracias por vuestro tiempo y vuestras ganas de aprender. Nos vemos en el próximo video. Hasta muy pronto. Adiós. Cuidaos mucho. Chao.